Este jueves hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, la EPA. Según la misma, el paro ha bajado un 3,3% en Extremadura en el tercer trimestre respecto al periodo anterior, al registrarse en la región 3.400 desempleados menos, lo que supone que la cifra total de parados en la región se sitúa en 98.200, 9.300 menos que hace un año. Este descenso es mayor que la media nacional, que se situó en una bajada de 16.200 desempleados, un menos 0,5%. En pocas ocasiones nuestra región ha superado esa media nacional, el mayor descenso de una EPA a nivel nacional, y la causa se debe principalmente a la contratación de mano de obra para las campañas agrícolas, que, como en el caso de la uva y la aceituna, se dan en estos meses. En cualquier caso, bienvenida sea esta noticia, que rebaja la cifra total por debajo de los 100.000. Esperamos que, tal y como hemos dicho en otras ocasiones en este programa, se haga realidad la solicitud al Gobierno central de un plan especial de empleo para Extremadura, porque de otra manera será complicado equipararnos a la media nacional en nivel de desempleo y, por tanto, en otros parámetros económicos como los que recientemente hemos conocido, como la renta media disponible o el Producto Interior Bruto en nuestra región. Buenas noches. Bienvenidos a esta Ricota, edición número 1027, es jueves, en la que vamos a hablar de muchísimas cosas. También de la exhumación de Francisco Franco, la que se ha producido esta mañana y que prácticamente ha ocupado la actualidad informativa a nivel nacional de la jornada. Y del pleno que ha habido este jueves, pleno en el Ayuntamiento de Mérida, en la que se ha aprobado la modificación fiscal de impuestos y tasas. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en esta jornada, a analizar estos asuntos. Hoy están con nosotros Luis Manuel Tobaja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos muy bien, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Miguel Ángel Herrera, buenas noches. ¿Qué tal? A prisa y corriendo. Lo bien, aquí estamos. Y Javier Segura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fran. Buenas noches, Luisma, y buenas noches, Miguel Ángel. Pues aquí preparado para hablar de las dos únicas cosas que han ocurrido en España en la última semana. No sé en qué orden, pero seguro que hablamos de Cataluña y seguro que hablamos de Franco. Saldrá. Oye, también la victoria del Madrid ha sido una noticia, una notición en el Champions, para los que somos futboleros. Histórico también, sí, es verdad. Bueno, vamos a comenzar hablando del Pleno, porque este jueves se ha aprobado la modificación fiscal de los impuestos de rodaje e ISIO, que es el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y las tasas de agua, basura y transporte urbano, además de la eliminación de la de ayuda a domicilio, tablón municipal y mercado de Calatrava. Los grupos municipales han mostrado su desacuerdo con la subida de las tasas y han solicitado pedir la votación por separado de cada una de las modificaciones llevada a pleno. Sin embargo, el presidente alcalde ha optado porque se votara el dictamen en su conjunto, por lo que la medida, mejor dicho, ha salido adelante con los votos del Grupo Socialista y en contra de Partido Popular, Unidas por Mérida y Vox, y la abstención de Ciudadanos. Ha habido debate, evidentemente, en torno a esta medida. Desde el Partido Popular acusaban al Gobierno de una subida de impuestos y desde el equipo de Gobierno respondían que se trataba de una medida de futuro que preparaba la ciudad para el futuro, para una mayor inversión, en el caso del ISIO, y también una medida para incentivar el consumo o el gasto en coches eléctricos, híbridos y de menor contaminación. Bueno, ¿qué os parece esta medida que ha protagonizado hoy el pleno ordinario del mes de octubre en la capital extremeña, Javier? No he tenido la oportunidad de seguir el pleno, ¿no? Me hubiera gustado ver en qué medida realmente, tanto por parte de la oposición como por parte del equipo de gobierno, se daba una información precisa respecto del impacto que supone a la ciudadanía pro y en contra, pues una bajada y actualización de determinadas tasas y una subida o una actualización del IPC de otras tasas, ¿no? Evidentemente hay una que es común para todas y todos, que es la subida del agua, la del transporte urbano, la de la basura, y que tal y como nos dicen, pues viene a promediar entre un 4,2 un 5% aproximadamente lo que es el incremento, ¿no? Esto ya lo presentó hace 2 días la concejala delegada
Carmen Yáñez, y bueno, le di una relativa importancia, ¿no? Hasta que realmente después, al cabo de 2 días, pues ya, digamos, ha surgido el debate a nivel ciudadano, ¿no? Ella lo planteaba en términos de obligación contractual, obligación recogida, la obligatoriedad de actualizar unas tasas que no se hacían desde el año 2014, que durante 5 años, pues es cierto que nos ha venido bien en momentos particularmente de estrechez económica, de congelación salarial, bueno, pues incluso de menos empleo del que pueda haber ahora dentro de lo que son las familias. Y bueno, pues si en ese sentido hay que hacer una actualización, pues bueno, a nadie le agrada, pero no dejan de ser tasas que representan servicios y servicios básicos y fundamentales, como es la recogida de basura, lo que es el agua o lo que es el transporte urbano, que al final todo lo que deseamos es que sean servicios de calidad y servicios que en caso de que haya alguna circunstancia, avería o cualquier cosa de este tipo, pues se arreglen también con celeridad, ¿no? Eso al final tiene un precio. Si hay un buen servicio, pues cualquier ciudadano, cualquier ciudadana está dispuesto, digamos, a pagarlo o en este caso a soportar una subida del 5% que, tal como nos han explicado, pues hacía 5 años que no se producía. Pero sí es verdad que hay otra serie de tasas que a mí personalmente digamos, como que me tocan más de cerca por mi profesión y por mis motivaciones personales, ¿no? En el sentido de que efectivamente pues hay que poner de parte de todos y de cada una para hacer un medio ambiente lo mejor posible, igual que tomamos conciencia cuando se trata de adquirir un vehículo, pues que sea bajo en emisiones o las menos emisiones posibles. Pues bueno, pues también está bien que desde el ayuntamiento, a la hora de establecer la tasa de impuestos de tráfico, pues también lo plantee en términos de vamos a estimular este vehículo sobre otros que sean más contaminantes, ¿no? Ya ves además que aquí en Extremadura se da la paradoja de que la mayoría de los extremeños y las extremeñas compramos vehículos de segunda mano en detrimento de vehículos nuevos, que son los segundos que más se compran, ¿no? La mayoría de estos vehículos de segunda mano, de vehículos de ocasión, no tienen los filtros anticontaminantes que tienen los vehículos más actuales, los vehículos nuevos, ¿no? Bueno, pues oye, es una manera también de estimular. Y en la parte de mi ámbito profesional, pues sinceramente aprecio muy bien el que se elimine la tasa del servicio de ayuda a domicilio, porque además las personas que se benefician de ella son personas muy mayores, personas dependientes y personas con pensiones muy bajas, y igualmente la tasa de obra para la accesibilidad que hay que darle a las propias viviendas cuando se trata de ensanchar puertas, cuando se trata de facilitar la movilidad de personas con movilidad reducida o con movilidad disminuida dentro de su propio hogar. En fin, en lo bueno y en lo malo me quedo también con esto segundo, que me parece que pone la lupa sobre las necesidades reales de personas pues que por razón de edad o por circunstancias sobrevenidas pues tienen necesidad de hacer estas adecuaciones o de recibir estos servicios como la ayuda a domicilio. Luisma. A la mayoría de la gente, a cualquiera normal, le gusta más que le bajen los impuestos que se los suban. Eso está. Y yo creo que ese fue uno de los motivos por los que esta subida de tasas se vendió originariamente como una bajada de impuestos, lo cual, pues bueno, a mí personalmente no me gusta, sobre todo por el que intenten tomarnos el pelo. A mí me gusta que las cosas se aclaren y que se digan tal y como son. Como dice Javier, si no queda otro remedio que subir las tasas porque no se han estado subiendo durante 5 años, pues hágase, pero dígase así. No, que no se venda el lunes, vamos a bajar una subida, o sea, una bajada de impuestos para toda la ciudadanía, cuando en realidad para el 90% de los emeritenses va a suponer una subida de tasas. Todo el mundo tiene que pagar las tasas de la basura y del agua, y muy pocos tienen un coche eléctrico, o no tantos tienen que recibir la ayuda a domicilio. Me parece justo que el motivo por el que se bajan los impuestos que se bajan me parece justo. Me parece bien que se intente incentivar el uso de coches eléctricos con su parte buena y parte mala. Lo que no sé hasta qué punto realmente el que te bajen el impuesto de circulación va a repercutir en que finalmente haya más gente que se decida
a utilizar el coche eléctrico. Tampoco sé si en una ciudad tan pequeña como Mérida el fomento del coche eléctrico vaya a tener demasiada repercusión de cara a la contaminación. Yo creo que quizás pueda haber otras medidas que puedan ser más eficaces, como por ejemplo fomentar el uso de la bicicleta, haciendo carriles bici que son casi inexistentes en Mérida, fomentando que la circulación sea bastante más fluida de lo que lo es, por ejemplo en esta avenida de la Reina Sofía. Pero bueno, bien por los impuestos que se bajan, por las tasas que nos suben, y si no queda otra, pues sea así, pero que no nos engañen, por favor. ¿Y Ángel? No digo que no nos engañen, que no nos tomen por tontos, ¿no? Exactamente. Creo que esta subida de impuestos, para mí que no está la realidad que la gente vive en la calle. Es decir, dice San Juan, el IPC en los últimos 5 años, estamos en crisis. Pero hemos salido de la crisis. Yo viendo las noticias, en Extremadura seguimos estando la gente que está pasándolo mal y sigue siendo las noticias. No entiendo yo cómo va a compensar. Es decir, con 5 años hemos subido, ahora hemos subido por el IPC de los últimos 5 años atrasados. No lo entiendo. No entiendo qué suerte que para las empresas que las suben son los servicios privatizados, para que las empresas ganen más. Me vuelvo a dar razón de que si es negocio para las empresas, ¿por qué no son servicios públicos? La traca mía de toda la vida, que es increíble. Y siempre pensamos en que los servicios públicos son malos y hay que privatizarlos. Ahí está, el negocio otra vez para seguir para las empresas. Sí, eso van a subir los impuestos para que ellos ganen más. Es decir, no sé, yo creo que este tipo de cuestiones son decisiones políticas tomadas con tiempo, negociadas con las empresas privadas, que hay que hacerlo, y ahora vamos a poner, según el tiempo que vengan, si sean electoral, año electoral o año electoral, subimos, vamos, es así. Está tratado, está negociado y hay que cumplirlo. Pero yo le digo a la emeritense, aparte de que no enfademos, se enfaden por esta subida de impuestos, que yo estoy a favor de la subida de impuestos, yo creo que tiene que ser progresiva, y que lo que tiene que pagar el que más tenga y el que más pueda pagarlo. Pero la limpieza de la ciudad, veremos. ¿Nos aseguran que con esta subida va a estar Mérida más limpia? Yo creo que no. Porque esta subida seguro que no repercute en la nueva creación de empleo en esas empresas privadas. Seguro que no sube el empleo en esas empresas privadas. Segurísimo. Que van a tener los mismos trabajos que tienen. En la categoría de basura. Se van a recoger con más lagos de recoger al principio, cuando habrían de crear un convenio con la empresa maravilloso que Mérida. En el tema de, como he dicho, de la ciudad, la limpieza de la ciudad, en el tema del agua, estos impuestos van a ocasionar de que a la gente que se le corta el agua por no pagar se le va a cortar, o el que está pasando mal, que no pueda pagarlo, se le va a cortar. Y una serie de cuestiones, creo yo, desde el punto de vista humano, o sea, que duele a la gente, que los políticos deben de pensarlo antes de tomar estas decisiones. Yo creo que desde la perspectiva del ciudadano de a pie, esto está mal. Partiendo de la base que impuestos hay que pagar. Si queremos tener cosas, hay que pagar impuestos. Pero desde el punto de vista humano, creo que es igual. Otra vez a pagar Paganini y sin contar con la gente si puede o no puede pagarlo. Creo que todavía la crisis sigue existiendo y la gente está pasándolo mal. Es decir, que no digamos ahora que estos 5 años atrás no se ha subido el IPC porque está mal la crisis, no. Son por cuestiones políticas, decisiones políticas, negociadas con las empresas privadas, y ahora, bueno, me imagino que las empresas han dicho, oye, apretado y han tenido que subirla. Claro, como tienen mayoría absoluta ahora, se puede permitir el lujo de subirla sin... Me explico, estos 5 años atrás, como no hay mayoría absoluta, alguna cosa podíamos, es por esa importancia del que vota. Como hay mayoría absoluta, alguna cosa podíamos tensionar y destensionar en la negociación política de pensando en la gente, Ahora, con mayoría absoluta, lo de siempre, el rodillo. No sé, a ver, Javier. A ver, es que, de verdad, a mí me cuesta mucho ¿dónde aplicas el rodillo? ¿En una actualización del IPC de unos servicios que en los últimos 5 años no se han subido? Mira, todavía puedo aceptar, porque además me parece muy inteligente esa postura, ese punto de vista que tú has manifestado, decir, mira,
Cuando empiezas a gobernar, lo último que quieres es tener una repercusión negativa en la ciudadanía en términos fiscales. Vale. Y que hayas hablado con las empresas para que el impacto que puede tener un incremento de las tasas pues se retrase lo máximo posible. De acuerdo. Que efectivamente llega el momento en el que estás gobernando con mayoría absoluta y tienes que hacer entre comillas, la devolución de ese acuerdo con el que llegaste con las empresas en los últimos 5 años. Hasta ahí, vale. Pero bueno, no creo que esto sea aplicar un rodillo. Es decir, aplicar un rodillo significaría tomar medidas que en ese caso fueran en perjuicio de la ciudadanía y en perjuicio de las empresas, que insisto, ciudadanía que se ha visto compensada en los últimos 5 años y empresas que se ven compensadas ahora y que han ido siendo acreedoras. Respecto de la falsedad o no falsedad de cómo se transmiten los datos. Mira, estaba viendo justamente la nota de prensa que hay colgada en la página web del Ayuntamiento de Mérida, de la rueda de prensa de Carmen Yáñez, donde explica pormenorizadamente cuáles son los incrementos que tiene tanto transporte urbano y el motivo, tanto la tasa de agua, de agua y el motivo, y la tasa de basura y el motivo. Es que he acudido mientras estabas hablando precisamente porque quería saber ese pequeño matiz, ¿no?, de la falsedad o no falsedad, el ocultamiento o no ocultamiento. En un conjunto de paquetes con los que se van a confeccionar unos determinados presupuestos municipales, es normal que hables de cuáles son las ventajas, entiendo que se ponderen las ventajas, y es normal que también mencionen la subida, y en este caso pues que además se han expresado. De hecho, me ha sorprendido hasta el dato. La tasa de basura va a aumentar por hogar, por cuenta de basura, para que nos entendamos, porque los negocios también pagan basura, en 0,76 euros al mes, menos de 9 euros en todo un año. Ese es el incremento del que estamos hablando en la tasa de basura. O sea, muchas veces 5% de qué o un 10% de qué, ¿cuánto nos suena, no? Pues póngale precio. Sí, esto está... Ese se cobra con el recibo del agua, ¿no? Este se cobra con el recibo del agua. Y es la referencia... Sería bueno coger un recibo del agua aquí y explicar partida por partida. A ver dónde está la trampa. Te lo leo tal cual lo dice. Se va a actualizar la ordenanza de la basura, que supondrá un incremento de 0,76 euros mensuales en el recibo. Hasta aquí puedo leer. Cuando llegue a casa y tome la referencia de la factura, pues te diré cómo es, cómo se paga la tasa de basura. Yo pregunto, es decir, se llegó a un acuerdo con lo de los autobuses, ¿no? Y quitaron líneas, ¿no? Porque no eran efectivas o no eran suficientemente buenas económicamente para la empresa. Ahora va a ganar más la empresa, ¿no? Se van a volver a poner esa línea que se quitaron. ¿Lo han explicado? Pues me imagino que si suben la cuota del de autobús se la paga menos servicio, ¿no? Miguel Ángel, recuerda bien, porque de ese tema además ha coincidido que tú y yo hemos hablado, que lo que se pagaba desde el ayuntamiento a la empresa Vectalia era por el exceso de kilómetros que estaban contenidos en el contrato, y la reformulación de las líneas de transporte lo que iba a permitir era una disminución de ese exceso de kilómetros que tenía que pagar el ayuntamiento. Perjudicando al ciudadano. Perjudicando al ciudadano. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, ahora si se va a pagar más, volveremos a... Ahora, si se va a pagar más, estás actualizando un contrato que se hizo en el año 2003 y que gobernaba quien tú sabes. No, es que es importante. Es importante recordar quién firmó qué y quién se encontró con la firma de qué. Y aquello fue un contrato de transportes urbanos que firmó el alcalde Acedo Penco, no, 2000. Leonino para la ciudad. Leonino para la ciudad, que compromete a la ciudad durante 25 años. Y que en los últimos 5 años quien se ha comido la tortilla evidentemente ha sido la ciudadanía, en términos de impacto económico, disminución de líneas, reformulación. Ayer lo decía en rueda de prensa el concejal Fuster, hasta el punto de que Mérida se podía quedar dentro de 25 años con una sola línea de transporte urbano, porque así era la progresividad de la reducción de las líneas o la compensación que tenía que hacer el ayuntamiento por el exceso de líneas.
A mí de verdad, este es un contrato que por sus características me encantaría que estuviese expuesto en algún lugar oficial, en algún tablón de anuncios, en alguna página web, y que un ciudadano pudiera leerlo, y donde no hubiera alguien que se lo pudiera interpretar, porque es que de verdad es un cajón de sorpresa. Cuando no es por una cosa es por otra. Ahora es por la actualización de los 5 céntimos en el billete de autobús. En fin, esto es lo que... En fin. Los servicios hay que pagarlos, eso sin duda, pero yo creo que lo que la ciudadanía quiere es recibir un servicio de calidad. Claro. Si el servicio es de calidad, sin duda, pues pagas con agrado el coste del servicio, porque ves que te está rentando. Ahora, es verdad que es un poco, es muy cuestionable que ningún ayuntamiento ponga en ningún momento en resto de la ciudadanía durante un tiempo tan grande como unos 20-25 años, en ningún aspecto y en ningún contrato en Solfa, porque es verdad que estás hipotecando el futuro de todos los ciudadanos, y más, por ejemplo, en el tema de la movilidad, en el tema de los autobuses, que está en continuo cambio, que un día te dice el gobierno los diésel no valen, otro día te dice venga, vamos con los eléctricos, que al día siguiente te puede prohibir los autobuses, es decir, cualquiera sabe, ¿no? Entonces es verdad que o tienes una amplitud de mira larguísima o realmente estás hipotecando el futuro de la ciudad. Pues el concejal dice que es una mirada de futuro para la ciudad. No sé qué mirada. Hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico, será también por eso. No creo que la ciudad cambie mucho subiéndote las tasas y haciendo un retoque en los impuestos a los coches eléctricos, pero bueno, bien está. Mira, yo creo que asumiendo que hay determinadas cosas que se explican regular y que se podrían explicar mejor, hay determinadas cosas que levantan sospechas y que deberían de dejar de ser sospechas, o que hay determinadas cosas que consideramos beneficiosas pero necesitamos más información, yo lo que pediría siempre, porque además cuando decimos ¿qué es transparencia?, ¿no? ¿Qué es transparencia? Pues mira, en materia fiscal, transparencia es el que un ciudadano o una ciudadana sea capaz de saber en términos reales tanto el impacto que tiene una medida de una subida de tasas en la recaudación municipal o en las empresas de servicios, como el impacto que tiene en la familia o en el bolsillo de la ciudadana que lo paga. Cuando se hacen contratos como el que hemos explicado a 25 años, por favor, o sea, como bien has dicho, si es que esto hipoteca el futuro no de una ciudad, sino de generaciones de ciudadanos dentro. O sea, qué menos que haya un mínimo de transparencia, porque esa es la necesidad con la que... Una mayoría, pero no solo del partido que gobierne, sino de todos. Si todos los partidos están de acuerdo en eso, será que es bueno. Si es solo una mayoría simple... Eso lo digo a la hora de votar. Es decir, cuando tú vas al calle de alcalde, hace dos privatiza el servicio de la ciudad deportiva, ¿no? Sí. Se coge el calle y lo privatiza. Llega a Acedo y vuelve a privatizar. ¿Esto qué es? Sí, los emeritenses no pueden hacerse esta pregunta. Pasa igual, y luego tienes tu razón. No solamente este contrato leonino de cara a que la gente lo pueda ver, sino todos los contratos que se hagan con Aqualia, no hay ninguno para ver, no se pueden ver. Con Aqualia, con la ciudad deportiva, con el tema de autobuses, con el tema de fomento de la limpieza de basura, todo. Esos contratos, que es un contrato público, que es un servicio público que está privatizado y que mejor todavía, peor, es decir, pues si fuera municipal, pero privatizado, con más transparencia tiene que enseñarse a la ciudadanía y no se enseña ninguno. No interesa que te enseñen. Estamos hablando al final de licitaciones, ¿eh? Estamos hablando de licitaciones públicas que requieren unas cláusulas administrativas, que requieren un pliego técnico,
pero al final, evidentemente, también estamos hablando de un determinante particular. Cada empresa que opta a una determinada licitación establece dentro de las cláusulas o dentro de las condiciones que se pongan del servicio público, pues establece también su pues su parte de la negociación. No solamente es cuestión de yo estoy dispuesto a hacerlo por tal precio, yo estoy dispuesto a hacerlo por tal precio y a lo largo de los años en estas condiciones. Si esas condiciones no se conocen, pues lo único que estaremos es levantando sistemáticamente sospechas. Y si hay que recordarlas, se recuerdan. Y si hay que tener en un lado fijo y permanente, que se pongan. De verdad, creo que es menos esfuerzo ser pedagógico, mostrar con conocimiento a toda la ciudadanía que quiera consultarlo, al menos callarían las bocas de los que hablan y ni siquiera, efectivamente, y ni siquiera lo miran. Pues mira, eso ayuda, ¿no? Eso contribuye. Bueno, en fin, hemos hablado largo y tendido, habéis hablado largo y tendido sobre este punto del Pleno. Ha habido otros puntos también, por ejemplo, una moción de Unidas por Mérida para que se establezcan cláusulas medioambientales en los contratos que firme la administración local, el ayuntamiento, en las licitaciones que realice, y otras medidas, como por ejemplo que se contrate también a técnicos de esta materia para la Delegación de Medio Ambiente. Álvaro Vázquez, su portavoz, decía que no es normal que una delegación de medio ambiente no cuente con un técnico de medio ambiente. Y bueno, se ha salido al final esta medida también con los votos de Unidas por Mérida y Partido Socialista y la abstención del resto de los grupos. El resto del Pleno prácticamente era medidas económicas de informe económico de la delegada de Hacienda y, y algunos asuntos más que tampoco han trascendido mucho más. Evidentemente, el núcleo de debate ha sido este punto de la subida de las tasas, la modificación fiscal de algunos impuestos, la rebaja de algunos impuestos y la eliminación de esas tres tasas, una a la que ha aludido efectivamente ayuda a domicilio Javier Segura, en la que han estado de acuerdo la mayoría. Sí es cierto que en esta también ha habido debate porque se decía que no se tenía que tratar a todo el mundo por el mismo rasero, es decir, que quien pudiera pagarla, que la pagara, y que se eximiera a quien no pudiera pagarla, que no por ser servicio público debiera eximirse del pago a aquellas personas que reciben este servicio. Pero ha habido acuerdo. Donde no ha habido acuerdo ha sido precisamente en que el Gobierno planteaba, el equipo de Gobierno planteaba todo el paquete para la votación y precisamente algunos grupos decían que estaban de acuerdo con algunas acciones y con otras no, y que querían votar cada una de ellas por separado. Al final no ha sido posible esa votación porque en el punto figuraba todo el conjunto de estas medidas en una única medida. Bueno, vamos a hablar de la otra cuestión que ha sido hoy noticia también, evidentemente. Este jueves se ha realizado la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco y se ha procedido a su traslado al cementerio de Mingorrubio, en la localidad madrileña del Pardo. Las valoraciones políticas sobre este tema se han sucedido a lo largo de esta jornada, también en nuestra comunidad, donde el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha calificado como un triunfo de la democracia la exhumación de Franco, en relación a la cual ha reconocido que, aunque se haya tenido que esperar 44 años, más vale tarde que nunca. Cabe recordar que en materia de memoria histórica, que a partir de la pasada legislatura la Diputación de Badajoz vinculó el cumplimiento de dicha ley a la concesión de ayudas o subvenciones como la de los planes Dinamiza. En este sentido, tiene abierto 3 litigios con el Ayuntamiento de Badajoz y en primera instancia se ha dado la razón al consistorio de la capital pancense, aunque, como ha recordado Gallardo, sobre este asunto la Diputación ha recurrido las 3 sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y eran todas al mismo tenor literal. Bueno, sobre la exhumación, Miguel Ángel. Yo hoy primero quiero recordar a mi padre y a todos sus camaradas que sufrieron el perseguimiento, la detención y la cárcel por sus ideales. Y hoy estoy contento, pero no contento por el hecho de que saquen a la momia del agujero, sino porque creo que había que haberlo hecho hace 40 años. Y más vale tarde que nunca, pero bueno, ya está fuera y tendrían que salir más de los que están allí, José Antonio y compañía. Yo aquello le daba todo aire, yo allí, pero bueno, es un tema que poco a poco se irá viendo, ¿no? Lo que está claro es que esto, para mí, venderlo como una victoria de la democracia es,
pero yo creo que la democracia, la victoria será total cuando se restituya el daño hecho a toda la gente, a todos los familiares y a todo el que está sufriendo y ha sufrido muchos años en la dictadura del franquismo y que están todavía en cunetas, sin aparecer, y que hay muchos familiares que piden eso porque la ley de memoria histórica lo dice. Y yo creo que España, siendo el segundo país del mundo donde más desaparecidos hay, después de Camboya, eso está escrito y visto, pues ya es hora de que le demos sentido a esta democracia, porque creo que es que hace falta. A partir de ahí, yo creo que hoy tenía que haber sido más sencillo de lo que ha sido. Al final no salí a hacer ningún homenaje, pero veía uno la comitiva de coches que iban, lo que estaban esperándole, las banderitas con el aguilucho y compañía. Le ha faltado, lo que falta ha sido los soldados delante con la cabra, es lo que le ha faltado. Entonces creo que tenía que haber sido más sencillo haberlo sacado, haberlo metido en el helicóptero, haberlo llevado donde hubiera sido y punto, y ya está. Pero bueno, al final en televisión se ha visto, en todas las televisiones, era un Paulo, yo creo que decían que era un asunto familiar, se le saca, tengan ustedes, y pitando para casa. Se acabó ya la historia de... Creo que hubiera sido eso. Entonces, claro, meterlo como una historia de la democracia, cuando se le han mandado, hoy vuelto a dar honores al dictador, pues me ha dolido un poco el día. De todas maneras, yo esta noche cuando llegue a casa me tomaré una buena copa de vino y brindaré con mi familia. Pero Miguel Ángel, ¿qué honores se han dispensado a Franco? ¿Qué honores se han dispensado a Franco? Porque yo no los he visto. Hombre, desde el punto de vista que lo sacan, están allí... Pero son sus familiares, que si quieren hacer los honores que quieran, allá ellos, Los han ¿no? llevado al Pero son los familiares. No ha habido nada público que la haya... Los familiares llegan, si tienen que estar allí, están, terminan eso, cada uno en su coche y punto, y llegan allí al eso, hará una misa, va el hijo de Tejero a la misa, un golpista, ese dice que fue un golpista, y que indultaron, ya con el hilo del otro. Entonces, claro, es que esta es la democracia que tenemos, después de 40 años. Si vosotros creéis que después de 40 años de democracia, esto es una triunfa de democracia, pues para mí es una sin razón más de la situación de ese dictador y ese criminal. A ver, Luisma. Yo creo que esto no deja de ser un hecho simbólico y como hecho simbólico, pues depende del sentido que cada cual le quiera dar. Y evidentemente habrá muchas personas que se alegren, es tu caso, por un símbolo como este, y me parece perfecto, y habrá otros que nos resulte totalmente indiferente. Ayer salía como dato que el 60% de los votantes, 60 y tantos por ciento de los votantes actuales han nacido después de la muerte de Franco, con lo cual para muchos de nosotros es verdad que es un hecho relativamente irrelevante. En tema de los honores, yo creo que tal y como se ha hecho, obviamente no ha habido honores de ningún tipo al dictador. De hecho, no se le ha permitido ni siquiera que se ponga una bandera de España sobre el féretro. Yo creo que ninguna. El nieto sí, eso obvio. Creo que ninguna al final, pero bueno. Pero yo creo que el objetivo era tanto que no recibiese honores como si recibiese publicidad, y sobre todo pues por el partido que en los últimos años y pico se ha empeñado en que esto ocurra así, no tanto por desgracia, por restablecimiento de los valores democráticos ni nada por el estilo, sino porque le interesa electoralmente. Entonces no puedes hacer algo que te interesa electoralmente sin darle la publicidad debida. ¿Quiere decir eso que seamos una democracia peor? Yo creo que somos una democracia muy válida, con muchos fallos, pero esos fallos para mí no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurrió hace 44 años o más. Hemos tenido la oportunidad de modificar tanto como hemos querido modificar desde el 78 en adelante. Yo creo que echarle la culpa ahora de que tengamos una democracia u otra a lo que ocurrió entonces, lo único que dice es que somos un poquito necios o torpes. Si en 40 y tantos años no hemos sido capaces de modificar esto, no es culpa de aquellos, es culpa nuestra.
duda. Ahí, por ejemplo, De los gobiernos que han de gobernado. de todos, evidentemente. Ahí, por ejemplo, creo que esta mañana o ayer decía Pablo Iglesias que todavía quedan estructuras franquistas. Si eso es así, que no lo sé, pero si es así, no es culpa de entonces, es culpa de todos y cada uno de los que llevamos aquí, y a lo mejor tiene que ser así, o a lo mejor no. Si tiene que ser así, sea, dejémoslo. Si no, cámbiese, pero no miremos atrás, miremos al futuro, miremos para adelante. ¿Qué está mal? Esto, vamos a cambiarlo. Otra cosa es que lo que hay ahora, aunque esté bien, no nos guste, que eso es diferente. Y sobre gusto, los colores. Yo tengo una ideología, pues esto me puede parecer bien o mal, pero el que me parezca mal no quiere decir que sea franquista, quiere decir que no me gusta, que es diferente. Ahora, que echemos la culpa de todo a Franco, vale, si quieres, pero no tiene mucho sentido. Javier. Bueno, pero yo creo que es normal que se piense que lo de hoy es un día, por decirlo de alguna manera, histórico, ¿no? En términos de lo que ha sucedido, ¿no? Aunque sea un trámite administrativo o de cumplimiento de una parte de la memoria, ¿no? También, por otro lado, me ha parecido muy bien que sus familiares hayan acompañado al féretro que ha sido exhumado en el traslado y en el entierro posterior, porque eso es ni más ni menos que el deseo que han expresado miles de familias, decenas de miles de familias, centenares de miles de personas respecto de sus familiares desaparecidos, muertos, y que no se sabe dónde están o están en fosas comunes a las que no se deja acceder. Entre ellas varias decenas, o sea, varios miles, también en el propio Valle de los Caídos. La restitución de la democracia comprende todo eso. Mirar al pasado hay que mirar, y hay que mirar a las estructuras de poder, porque esas son las que explican por qué se ha tardado 44 años en poder dar esta exhumación. ¿Cómo son esas estructuras de poder? ¿Cómo son de beligerantes ante determinadas cosas, como es restituir en democracia aquello que no se había completado? Es el derecho de la memoria histórica. Desde el más absoluto respeto hacia las personas que no coincidan con esta opinión, pero también desde el más absoluto respeto a todas las personas que hoy, de alguna manera, en esta exhumación, también están viendo cómo es un pasito más cerca de poder llegar hacia sus familiares, o hacia su patrimonio, o hacia todas aquellas oportunidades donde los perdedores de la guerra civil y de la dictadura posterior realmente se vean restituidos en plenos derechos como todos los demás. Curioso, ¿eh? Ha sido más fácil restituir una pensión de jubilación para los militares republicanos y los oficiales republicanos. Ha sido más fácil eso que poder sacar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, por lo que el Valle de los Caídos, en BOE, legisladamente, tenía de sentido para la tumba del dictador, el lugar de homenaje al dictador, de la gloria, de los vencidos, de la oración y de la España cristiana, a la que evidentemente hay una gran mayoría de personas que no se sienten representadas. Restituida esa, exhumado el cuerpo y restituida esa página de la historia en memoria histórica, pues dejemos que eso sea un lugar donde hay enterradas otras decenas de miles que han sido víctimas de España, de uno y de otro bando, los que están ahí, pero también permitamos que se pueda acceder y se pueda conocer quiénes son las que están enterradas ahí, para que sus familiares, igual que los de Franco hoy, puedan ir y sacar sus restos y acompañarlos hasta donde quieran que esté enterrado, o si están allí y quieren que permanezca allí, que allí puedan ser velados, con prior y sin prior.
y sin juez supremo y sin juez no supremo. Es mi punto de vista. Vale, unos medios de televisión que hoy yo estaba viendo pedían, por favor, respeto para los familiares del caudillo. En un país democrático se puede permitir. Respeto para familiares del caudillo. ¿Qué respeto? Como todo el mundo, yo respeto a los familiares del caudillo como a todo el mundo, vamos. Si llevamos 40 años que no se respeta a la otra parte, que no sabemos dónde están. Y está clarísimo una cosa, que esta democracia no es real, Luis, porque la historia no se ha contado. Es la pena que mucho, que el 60% de los votantes de hoy no han nacido después y no sepan la historia real de la dictadura, porque no se ha contado, ni en libros, ni en ningún sitio. Escritores y historiadores sí, pero en lo que es en los proyectos curriculares de enseñanza, ¿no? Entonces, ese tema es normal, como nunca jamás se podrá destituir. Y claro, no tenemos culpa, pero hombre, los que hemos luchado muchos años para que se hiciera esa ley de memoria histórica, se llevara a cabo hasta el último punto y coma de la ley, hemos sido muchos. Lo que pasa es que ni con los gobiernos del PSOE ni con el PP en 40 años se ha hecho nada. Por eso, cuando se habla de que, tienes razón, de que ahora no se aprovecha electoralmente este tipo, lo que ha pasado hoy, porque estamos en campaña, es así. Porque el Partido Socialista de 40 años, ¿cuántos ha gobernado España? Y no ha hecho nada por esto. Eso es así. Y luego no me diga, como dijo en un debate, lo ha portado del PSOE aquí, y esta es la pinza, no, aquí ni pinza, aquí es la realidad. En 40 años de democracia, lo ha dicho Luis, y es así, no se ha hecho nada para que la memoria histórica. Se han dado leyes, estipulaciones, todo lo otro que hay, pero no se ha llevado a cabo nada, ni se ha puesto el dinero que hace falta para hacerlo. Es así, ni el tema de tumbas, ni el tema de fosas, ni el tema de nada, no se ha hecho nada. Entonces, claro, esto es una victoria. ¿Nada, Miguel Ángel? Ojalá sea el inicio para que la memoria histórica, la ley de memoria histórica, se cumpla a tabla. Ojalá sea esto el inicio. Ojalá. Entre el nada, nunca y todo y siempre, de verdad, o sea, nada de verdad que nada, el hecho de que haya una ley de memoria histórica es nada, el hecho de que en el año 2012 el primer presupuesto de Rajoy quitara los millones de la partida que había para memoria histórica es que no se hizo nada. El hecho de que se haya levantado fosas es que no se hizo nada. El hecho de que no se restituya determinadas medidas para que beneficien a las personas que estaban perjudicadas, vivas, que estaban perjudicadas, es no hacer nada. ¿De verdad eso es no hacer nada? Pues eso yo creo que es hacer. ¿Cuándo se aprobó la ley de memoria histórica? En el año 2009. Mira, te lo voy a contar de otra manera. Dinero puesto. Miguel Ángel, exhumaciones, cunetas abiertas. Venga, Miguel Ángel, traeremos los datos para ilustrarnos de lo que tú dices que es nada. Si nada es cero... No, cero no. Ah, ¿entonces qué? Él te ha puesto el título y no se ha dotado ni de economía, ni de argumentos. ¿De verdad que no? Yo creo que no. ¿Cuántas cunetas siguen? ¿Cuántos cientos de miles siguen sin aparecer? ¿Cuántos? Hasta ahí estoy de acuerdo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Más me hubiera importado a mí si hubiera gastado dinero en eso que en sacar la momia. Hasta ahí estoy de acuerdo, no, pero... Más me hubiera gustado a mí los símbolos... Mira, los símbolos... Para eso que sacar la momia. Pero si es quitar los letreros de una calle, si es quitarle el nombre a un pueblo, y aquí el ejemplo lo hemos tenido en la provincia de Badajoz, y esta ha sido la referencia con la que hemos empezado. Sí. Con la del presidente, las declaraciones del presidente Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación. Si es quitar los nombres de las calles, si es quitar las estatuas de los pueblos, si es quitarle el nombre, la coletilla a un pueblo, y lo que ha costado, ¿de verdad tú crees? ¿Cuánto o sea, esto es mucho más, hay maneras y maneras, y yo ahí estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que tenemos que educarnos en esa parte de la historia que a lo mejor no nos agrada tanto, pero educar no significa, es que es un poco un contrasentido. Hablamos de memoria y hablamos de olvido. Es decir, cuando nosotros quitamos los nombres de todo, cuando quitamos todo símbolo que queda de entonces, ¿de verdad estamos haciendo memoria? Estamos haciendo olvido. Entonces yo hasta ahí no estoy yo no estoy de acuerdo con que hagamos una damnatio como hacían los romanos entonces.
Vamos a mantener lo que se pueda mantener, que ya el pueblo en su gran mayoría tiene asumido. De hecho, si estuviese eso tan claro, pues Guadiana del Caudillo no se hubiese montado la que se ha montado, porque la mitad de la población quiere mantener ese nombre. Porque para ellos no es el nombre de un dictador, para ellos es el nombre de su pueblo. Y como a nadie le gusta perder el apellido, sea el que sea, aunque sea Expósito, sea el que sea. Entonces yo creo que la memoria y el olvido son un contrasentido. Yo abogo más porque haya realmente una lectura de nuestro pasado, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, desde el principio del siglo hasta el año 80, si queremos, y a partir de ahí vamos a mostrar esa historia dolorosa a cada uno de los españoles, y especialmente a nuestros niños, que desafortunadamente, pues es verdad que tienen educativamente, pues son muy pobres en ese aspecto, porque los currículos son así, porque la historia de España no se da hasta segunda de bachillerato de forma intensiva, con lo que hay una proporción de alumnos que se quedan hasta cuarto de la ESO y que luego acceden a ciclos formativos y que no cursan bachillerato, que no la ven. Has hecho muy buena descripción de lo que es la ley de memoria histórica. Retomemos la memoria para no caer en el olvido, que es lo que durante 35 años de dictadura y durante 40 años de democracia cayeron todas las decenas de miles de personas que murieron, que tuvieron que exiliarse y que no volvieron a su país. Es recuperar la memoria para que no caigan en el olvido. Hay una corriente, por cierto, de historiadores que dicen sobre otra corriente que abogaba por cerrar o derruir el Valle de los Caídos, que dice lo que estáis diciendo, es decir, que permanezca abierto, pero que se explique pedagógicamente. Exacto. Porque la desaparición no evita que haya pasado la historia. Lo que tiene que haber es, tiene que meter esos símbolos, pero explicándoselo pedagógicamente para que el olvido se vuelva a repetir. Es así, eso es cierto. Y con referencia a lo que hace de Pablo Iglesias, que efectivamente Franco no ha muerto hoy, ¿eh? ¿Verdad? Y Franco sigue existiendo y está en la cabeza de mucha jerarquía eclesiástica, militar, judicial. Vamos a ser claros, es así, es así. Es decir, ¿a qué sale un escrito hace unos días de unos militares pidiendo que vayan a mandar los militares a Cataluña? Está ahí, eso es así. Es decir, está en las cúpulas, hay todavía franquistas. Sí, hay. Yo creo que eso no es cuestión de franquismo. Y ese es el problema. Eso no es cuestión de franquismo, eso es cuestión de formas de pensar. Pues lo mismo podría decir de Gallardo. Actúa dictatorialmente cuando por decreto impide a un pueblo que acceda a las ayudas de la Diputación porque no se cumple lo que él dice. Es igual de dictatorial, y no creo que Gallardo sea especialmente franquista, más bien todo lo contrario. Entonces, a lo mejor la expresión, pero vamos, está claro que un alcalde y un ayuntamiento que no cumple la ley de memoria histórica, que él no me quiere quitarlo, no lo quité, también que le demos subvención. ¿Y penalizas a todo su pueblo no concediéndole unas ayudas necesarias para el pueblo? Yo lo veo muy dudoso. De hecho, ahí están los juzgados. Si estuviese tan claro, no estarían los juzgados. Por eso no es cuestión de franquismo, no, es cuestión de formas de pensar, ¿no? Tenemos que ir rápidamente al último tema. Ha sido constructivo el debate que habéis mantenido, y evidentemente deben pasar todavía un par de generaciones para que esa etapa se cierre todavía definitivamente. Todavía quedan personas vivas de esa época, ¿no? Y es normal que perviva en la memoria de algunos. Pero yo es que, mira, es que vuelvo a insistir, envidio mucho que el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el año 49, en el año 86, en Alemania, con la caída del muro de Berlín, se aceleraron todos los procesos de recuperación de la memoria y no habían pasado ni 30 años. Y es que hoy va uno a Alemania y no hay rincón, no hay esquina, no hay lugar, no hay suelo donde la memoria viva de perdedores, vencidos, derrotados o victoriosos se ponga de manifiesto. Y es que se convierten hasta en lugares turísticos en un sentido o en otro. Dice, tú es que los alemanes en esto están más inspirados. Pues vayámonos a Hungría, por favor, que puse también el ejemplo en otro programa anterior.
Vayamos allí, que sufrieron todo el periodo nazi y todo el periodo fascista y todo el periodo comunista. Y están recuperando su memoria, y de esto no le hace ni 20 años, que fue cuando la disolución del bloque comunista, que eso se produjo cuando, en el año 91, contemos los años, es que, de verdad, ¿cuánto más tenemos que esperar aquí? Que tiene que ser pedagogía, sí, pero que, oye, que también hay que darse un poquito de vidilla en esto, ¿eh? Bueno, oye, muy rápidamente, que nos queda muy poquito tiempo, hay una diferencia fundamental, que ya lo abordamos también en otro tema, que es que aquellos fueron derrotados, entonces es más fácil hacer las cosas con unos derrotados que con unos que ganaron, también es verdad. Pero bueno, sobre el tema del 10 de noviembre y Cataluña, que vuelve de nuevo a colarse en la campaña electoral, pero ya de forma directa, porque además Ciudadanos ha difundido este miércoles su primer spot para las elecciones generales del 10N, en el que advierte de lo que harán PP y PSOE si gobiernan, que es sacar de prisión tanto a los políticos condenados por corrupción como a los presos sentenciados por el proceso independentista. El vídeo comienza con un funcionario de prisiones entrando en el despacho de su superior el 11 de noviembre, el día después de las elecciones generales, mientras todo sigue igual, dice. El jefe comunica al trabajador que, pese a que es un gran profesional y que ha aguantado agresiones y el abandono de todos los gobiernos, van a tener que prejubilarle porque ya no son necesarios sus servicios. Hasta ese punto, ya de forma explícita se mete Cataluña en la campaña, Luisma. Es que es uno de los temas importantes. Aquí sí creo yo que se está jugando la democracia en España, en cómo actuemos ante el desafío catalán. Yo creo que ahí sí que realmente se pueden valorar si somos una democracia fuerte y consolidada y cuyos valores somos capaces de mantener en cualquier posición, en cualquier postura, o no. Porque sí es cierto que este desafío al orden, que en el fondo es un desafío al orden constitucional. Nosotros establecimos España como una indisoluble y con una serie de reglas. Y Cataluña, con su revolución de la sonrisa, en realidad lo que desea es cambiar ese orden constitucional. Yo creo que ahí es donde realmente sí que se juega todo. Ahora, como siempre, cuando nos metemos en época de campaña electoral, la cosa normalmente no se soluciona, sino que lo que se consigue es enturbiar y empeorar más, porque entre otras cosas cada uno tiene que tomar la impostura de lo que cree que le va a convenir, tanto de cara a sus votantes como de cara a los posibles pactos que habrá luego, y es precisamente uno de los tiempos con los que están jugando el gobierno catalán, que sabe que de aquí hasta el 10 de noviembre pues tiene un poco de más manga ancha para continuar haciendo lo que ellos tienen establecido en su proceso secesionista. Muy rápido. No, hombre, para que veas que es una democracia fuerte, porque yo creo que la Constitución también dice que España es un país de plurinaciones, plurinacional, o no lo dice. Entonces yo creo que una democracia sólida no tiene por qué estar pasando lo que está pasando. Hasta me he sorprendido, he visto un Twitter de Iker Casillas pidiendo que se sienten a negociar, que hay que negociar, que hay que aclarar en este tiempo el problema de Cataluña. Que me ha quedado sorprendido, porque... ¿Pero eso era Iker Casillas o Iker Jiménez de No, Iker Casillas, un Twitter. Entonces, a lo que voy es, yo creo que el tema de Cataluña no tenía por qué va a estar en la campaña, porque va a estar, pero que no creo que sea problema para que la gente a la hora de votar tenga que decidir el voto. Yo creo que hay que hablar, hay que sentarse, y tú lo has dicho, estudiante, en una democracia, si es fuerte, meter a la gente en la cárcel por querer hacer un referéndum, creo que no es lo más justo ni lo más real de una democracia consolidada, creo. En las encuestas está subiendo Vox por el tema catalán. Porque de romper la... Entonces, ¿quién lo va a aprovechar? ¿Quién lo va a aprovechar políticamente? A ver, Javier, muy rápido. La culpa es de Aznar, Miguel Ángel. ¿De? De Aznar. Ese personaje no quiero hablar. La culpa de lo que pasa en Cataluña es de prácticamente todos los que han gobernado, tanto en Cataluña como en Madrid, en los últimos 30 años. La culpa es de Aznar, la culpa es de Felipe González, la culpa es de Zapatero, la culpa es de Rajoy.
No, y bueno. de Pedro Sánchez. Por supuesto. Ninguno ha hecho nada para resolver el problema. Que si las próximas elecciones el día 10 de noviembre el Partido Popular tuviera posibilidad de, ojalá no, de gobernar, necesitaron los votos de los catalanes, la derecha catalana y la derecha vasca, pactaba con ellos para gobernar. Lo tengo clarísimo. Lo ha hecho Aznar, lo ha hecho Felipe González, Zapatero, todos, Rajoy, todos. Yo estoy con, Muy Miguel relajado. Ángel, estoy con Miguel Ángel de que a partir del día 10, en función de cómo se articulen las mayorías a nivel nacional, así será la posibilidad de preparar políticamente un allanamiento, o sea, allanar el camino para que la política se entienda con respecto de Cataluña y que se entiendan en Cataluña, ¿vale? Porque aquí no es una cuestión de que confrontes posiciones de Cataluña respecto del resto de España, ese es un enfrentamiento institucional o entre gobiernos, por, como tú también has dicho, el incumplimiento o acciones ilícitas que han sido juzgadas y sentenciadas. Aquí lo que hace falta es un acuerdo político y donde primero se tiene que dar ese acuerdo político es en el Parlamento catalán. Y del Parlamento catalán y sus conclusiones llevarlo al Parlamento español, al Congreso de los Diputados. Y que haya el atrevimiento que en su momento, como aquí también se ha dicho otras veces, que instrumenta el diálogo, que son las propias instituciones, como hizo Ibarretxe en su día respecto del País Vasco. Pero eso lo vamos a saber el día 10. Mientras tanto, manga ancha para que los nacionalistas agiten con tal de no perder ningún voto de lo que evidentemente luego va a ser su representación en el Congreso de los Diputados. Por parte de Ciudadanos le sacó rédito la vez anterior y pretenden seguir de lo mismo. Y bueno, pues aquí todos quieren sacar su ganancia, pero ninguno está proponiendo una solución. Y todos dicen la barbaridad más grande, incluidos los vídeos estos como el que acabas de comentar, que a mí es que me da la risa, yo no voy a hablar del vídeo. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecerles a nuestros picoteros, como siempre, su análisis en esta noche de jueves. Gracias a Javier Segura, hasta la próxima semana. Gracias a Miguel Ángel Herrera, gracias por estar aquí, gracias a Luis Manuel Tobaja y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde pueden seguir las noticias, la actualidad más próxima, y emplazarles en una nueva edición de La Picota. Será mañana viernes en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.